Un estudiante pobre se casó con una millonaria de 75 años, y un mes después su vida se dividió en antes y después. La esposa del estudiante de 24 años era, por decirlo suavemente, un poco mayor que él, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba, a pesar de su venerable edad. Alexei, estudiante de Derecho de 23 años, se sentía, como mínimo, fuera de lugar. Incluso por la mañana había seguido su rutina habitual: un par de clases en la universidad y luego un trabajo como asistente jurídico en un pequeño bufete. Pero ahora, por la tarde, se encontraba en el enorme vestíbulo de una lujosa mansión, rodeado de brillantes lámparas de araña, gente elegantemente vestida y el sonido de la música clásica. Llegar hasta aquí había resultado un giro inesperado. Su jefe en el bufete de abogados, un hombre de traje inmaculado y mirada eternamente severa, ofreció a Alexei refrescarse la cabeza y hacerle compañía en una velada social. Alexei, acostumbrado a ahorrar dinero incluso en los almuerzos, no pudo rechazar tan extraña pero tentadora invitación. Podía ser una oportunidad de hacer amistades útiles, de las que había oído hablar a menudo, pero en el fondo lo consideraba un mito. La mansión en la que se encontraba parecía de otra realidad. Las escaleras de mármol blanco como la nieve, las paredes decoradas con cuadros y los camareros con guantes blancos sirviendo champán llamaban la atención por su pompa. Alexei trató de mantenerse al margen, sintiéndose fuera de lugar con su modesto traje, como si hubiera venido a la biblioteca en bañador. Cuando estaba a punto de marcharse, para no sentirse aún más extraño, se le acercó una mujer cuya aparición cambió instantáneamente el ambiente que le rodeaba. Ana. Era alta, discretamente vestida, con el pelo plateado recogido en un elegante moño. Sus ojos azules le miraban fijamente, como si pudieran ver a través de él. «Es la primera vez que vienes, ¿verdad?». Su voz era grave, con un ligero tono ronco que aumentaba su magnetismo. Alexei estaba un poco confuso, pero asintió. «Sí, no es mi sitio». Ana sonrió, cálidamente, pero con un matiz oculto de picardía. A veces, lugares como este son justo lo que necesitamos. Por algún sitio hay que empezar, ¿no? La forma en que hablaba lo confundía. Era como si no le hablara a él, sino a sus pensamientos interiores, que él se cuidaba de ocultar. «¿Y a ti? ¿A ti también te gustan estas veladas?», preguntó, tratando de mantener la conversación, aunque sentía que la voz le temblaba ligeramente. Ana rió suavemente, pero de tal manera que la carcajada pareció llenar toda la habitación. «Me encanta mirar, siempre hay algo en lo que pensar, como ¿por qué la gente como tú viene aquí?». Fue una frase que le atrapó. No había burla ni arrogancia en sus palabras, pero le hicieron sentir como si se dirigieran a él. «¿Gente como yo?», interpuso, enarcando una ceja. Ana se acercó un paso. Su sutil aroma a lirio de los valles y algo amaderado lo envolvió. Joven, inteligente, pero con unos ojos que escondían demasiada pesadez para su edad. Alexei se quedó helado. Esta mujer veía algo que nadie más veía: su cansancio, sus noches en vela, sus preocupaciones por su madre enferma y su hermana pequeña. No supo qué decir, pero Anna continuó. «A veces, la pesadez no significa debilidad, es solo un recordatorio de que estás sosteniendo algo importante». Esta conversación duró lo que pareció una eternidad. Hablaron de todo, de su familia, de sus sueños, de lo duro que era a veces sentirse un extraño en su propia vida. Alexei no recordaba la última vez que había hablado tan francamente con alguien. Ana escuchaba atentamente, sin perder nunca el interés. Al final de la velada,
Alexei quiso darle las gracias, pero no sabía cómo. Era como si ella le hubiera leído el pensamiento. No era necesario darle las gracias. Volveremos a vernos, dijo ella suavemente, cogiéndole la mano. Su tacto era inesperadamente cálido y confiado. Confiado. Al salir de la mansión, Alexei no podía quitársela de la cabeza. Sus palabras, su mirada, su inusual confianza, todo ello dejó una marca en su alma. Ni siquiera sabía su nombre. Solo le quedaba la sensación de que aquel encuentro era solo el principio de algo más. Anna se sentó frente a Alexei en el silencio de su espaciosa biblioteca. Las altas estanterías repletas de libros antiguos parecían testigos mudos de su conversación. La cálida luz de la lámpara se posaba en su rostro, resaltando las arrugas que hablaban más de una vida vivida que de su edad. Alexei permaneció en silencio, un poco nervioso cuando Anna empezó a hablar. «La gente suele juzgarme por lo que ve ahora», dijo ella, mirando alrededor de la habitación. «La riqueza, el estatus, esta casa, pero nadie sabe por lo que he pasado para estar aquí». Alexei frunció el ceño, tratando de imaginar el camino que podría haber recorrido esta elegante mujer. «Nací en una pequeña aldea donde los niños dormían en colchones de paja y el agua era el único lujo», continuó. «Mis padres eran gente sencilla. Mi padre, severo pero justo, trabajaba en el molino, y mi madre siempre quería que saliera de allí». Anna guardó silencio durante un segundo, como si devolviera sus pensamientos a un mundo que hacía tiempo que había desaparecido. «Cuando tenía 16 años, perdí a mi madre», dijo en voz baja. «La enfermedad se la llevó en cuestión de meses. Después de aquello, me juré a mí misma que haría cualquier cosa por salir de aquella vida». Sonrió, pero sus ojos permanecían serios. «Empecé desde abajo. Trabajé de asistenta, luego de secretaria. Cada paso era a través del dolor, la pérdida, la traición. Pero seguí adelante, porque sabía que si me detenía, el mundo me tragaría». Alexei escuchaba en silencio, pero en sus palabras sentía algo muy querido para él. Esta lucha, este miedo por su futuro, le resultaban familiares. «Y entonces», continuó Anna, apoyándose en el reposabrazos de la silla, «conocí al hombre que se convirtió en mi primer marido. Era mayor, mucho mayor. Todos pensaban que estaba con él por dinero, pero no era así. Él me dio la confianza de que podía ser algo más que la esposa de alguien». Se quedó callada, como si no quisiera revelar todas las cartas. Alexei, sin contenerse, hizo una pregunta. «¿Y qué fue de él?» Anna le miró y respondió. «Murió. Demasiado pronto, y me dejó este imperio que yo no quería, pero que tenía que continuar». Aquellas palabras flotaban en el aire como una pesada carga, y Alexei sintió que sus historias resonaban de algún modo. «¿Y tú, Alexei?», preguntó ella de repente. Alexei se lo pensó un momento antes de contestar. Normalmente no le gustaba hablar de su vida, pero en presencia de ella algo parecía eliminar esa defensa. «Nunca he tenido nada parecido», dijo sonriendo, pero sus ojos seguían tristes. «Mi padre murió cuando yo tenía 20 años, de un ataque al corazón. Nos dejó una montaña de deudas que ni siquiera sabíamos que teníamos». Anna escuchó atentamente sin interrumpir. «Mi madre está enferma. Cáncer. Necesita cuidados y medicación constantes. Y yo tengo una hermana pequeña a la que cuidar. Solo tiene 14 años, pero sueña con ser veterinaria». Alexei dejó de hablar, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo te las arreglas?», preguntó Anna. «Con dificultad», respondió él con sinceridad. «Trabajo, estudio, intento mantenernos a flote. Pero a veces parece que me ahogo».
Ana lo miró atentamente y una sombra de comprensión brilló en sus ojos. ¿Esa sensación de soledad? Preguntó en voz baja. Alexei asintió sin decir palabra. Sabes, no desaparece aunque tengas éxito, dijo. La gente que te rodea puede admirarte, envidiarte, pero no habrá nadie que te apoye de verdad. Él no había esperado tales palabras. Esta mujer, rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, hablaba de lo que él mismo sentía cada día. ¿Pero sabes qué es lo más importante? Ana se inclinó ligeramente hacia él. No dejar nunca que ese sentimiento te robe la esperanza. Alexei la miró, intentando comprender de dónde sacaba tanta fuerza. Esta conversación se había convertido para él en algo más que un intercambio de historias. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien comprendía su dolor. Y en algún lugar de su interior se dio cuenta de que este encuentro cambiaría su vida. Durante varios días después de la conversación, Alexei no dejó de pensar en Ana. Sus palabras resonaban en su cabeza, y su mirada, penetrante y tranquila, parecía demasiado real en un mundo donde todo era una ilusión. No esperaba que este encuentro continuara. Pero una de las tardes habituales, cuando Alexei revisaba documentos legales en su despacho, sonó una llamada telefónica. Oyó una voz familiar al otro lado de la línea. «¿Alexei?» «Soy Anna», dijo, como si fueran amigos desde hacía mucho tiempo. «Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir mañana a mi casa?» Alexei aceptó, aunque en el fondo no sabía qué esperar. Al día siguiente se encontró de nuevo en su mansión. Ana le recibió en su estudio, austero pero acogedor. Llevaba un vestido verde oscuro que acentuaba su elegancia. Alexei se sentó enfrente, sintiéndose un poco incómodo. «Te he hecho venir porque quiero proponerte matrimonio», comenzó ella sin más preámbulos. Alexei se tensó un poco, esperando oír algo inusual. «Seguramente pensarás que estoy loca, pero te pido que te cases conmigo», dijo ella con calma, como si estuviera firmando un contrato. Las palabras lo confundieron. «¿Casamiento?», volvió a preguntarle, tratando de ver si la había oído bien. Ana sonrió. «Sí, una farsa. Sin compromiso, sin romance. Solo un acuerdo que nos ayudaría a los dos». Él la miró fijamente, sintiendo cómo su mente intentaba frenéticamente encontrarle lógica a sus palabras. «¿Por qué quieres casarte conmigo?», preguntó por fin. Ella suspiró, se reclinó en la silla y habló. «No tengo herederos. Todo lo que he creado en mi vida carece de sentido, sin alguien en quien pueda confiar. Necesito un socio que pueda mantener vivo mi negocio y continuar lo que yo empecé». Alexei guardó silencio, pero su mirada siguió siendo intensa. «Soy consciente de cómo suena esto», continuó ella. «Pero eres un hombre increíble, Alexei. No te has derrumbado bajo el peso de las circunstancias. Sigues luchando. Veo en ti la fuerza que necesito». Estas palabras le tocaron la fibra sensible, pero aún le quedaban dudas. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó con cautela. Ana sonrió. «A cambio tendrás mi ayuda. Tus deudas desaparecerán. Pagaré el tratamiento de tu madre y la educación de tu hermana. Podrás concentrarte en tu carrera sin mirar atrás, a los problemas que ahora te ahogan». Las palabras de Ana sonaban a salvación, pero Alexei intuía que había algo más detrás. «Es demasiado inesperado», dijo, sintiendo que sus pensamientos se confundían. «¿Quieres que finja ser tu marido?». Ana asintió. «Sí, pero no tienes que fingir ser otra persona. Sé tú mismo. Solo te pido tu consentimiento». Él la miró, viendo algo en sus ojos que no podía entender. «¿Por qué yo? ¿Por qué no otra persona?».
preguntó tratando de encontrarle sentido. Porque no eres como los demás, dijo ella. Tienes un corazón que no se vendió por dinero. Aquellas palabras sonaban demasiado cercanas a lo que él escondía en su interior. Alexei se pasó toda la tarde pensando. Las palabras de Ana daban vueltas en su cabeza. Su propuesta le parecía absurda, pero al mismo tiempo tentadora. Era una oportunidad de salvar a su familia, de darle a su hermana el futuro que se merecía. ¿Pero a qué precio? La idea le atormentaba. ¿Sería capaz de aceptar tales condiciones? ¿Y por qué sentía que aquella mujer, con su fría sabiduría y su enigmática sonrisa, ya había cambiado su vida de alguna manera? Al día siguiente, Alexei regresó a la mansión. Anna le recibió con la misma calma, como si ya conociera su respuesta. ¿Has pensado en mi propuesta?, le preguntó con una taza de té en las manos. Él la miró y con un fuerte suspiro dijo, «Sí, y estoy de acuerdo». Ana sonrió ligeramente. «Estupendo. No te arrepentirás». Pero en el fondo Alexei se dio cuenta. Su vida estaba ahora realmente dividida en antes y después. La ceremonia fue tan sencilla que pareció casi insignificante. Sin discursos solemnes, sin invitados excepto 2 testigos, sin marcha nupcial. Solo firmas, intercambio de anillos y un breve y discreto «sí, quiero» por ambas partes. Alexei y Ana estaban uno frente al otro, obligados por esta extraña unión que habían contraído de mutuo acuerdo, pero sin una gota de romanticismo. Cuando el secretario les felicitó, Alexei sintió que el frío anillo que llevaba en el dedo se convertía en el símbolo de una nueva etapa de su vida. Miró furtivamente a Ana. Parecía como si todo lo que estaba ocurriendo no fuera más que otra transacción comercial para ella. Su tranquilidad le irritó un poco, pero le alegró aún más. «Bueno, marido», dijo Ana cuando salieron de la sala de facturación. «Bienvenido a tu nueva vida». Alexei se mudó a la mansión de Ana 2 días después. Nada más cruzar el umbral, se encontró con un silencio casi aterrador. Amplios pasillos con suelos de mármol, habitaciones bañadas en lujo, cuadros que debían de costar más de lo que él podía imaginar. Todo le parecía extraño. Su nueva habitación era enorme, con vistas al jardín, pero Alexei se sentía como en un hotel en el que llevaba poco tiempo. Tenía la sensación de haber invadido un mundo al que no pertenecía. Ana se dio cuenta de su confusión cuando entró en su habitación por la noche. «Inusual, ¿verdad?», le preguntó, echando un vistazo a la maleta que él aún no había podido deshacer. «Un poco», admitió Alexei, sonriendo. «Estoy acostumbrado a habitaciones más pequeñas». Sonrió Ana. «Creo que pronto te acostumbrarás. Esta casa puede ser acogedora si le das tiempo». Sus palabras le parecieron extrañas, pero decidió no pensar en ello. En los días siguientes, Alexei se fue adaptando a su nuevo papel. Ayudó a Ana en sus proyectos benéficos, conoció a sus asistentes y estudió los documentos que ella le confiaba. Pero hiciera lo que hiciera, Alexei sentía su mirada fija en él. Ana era atenta, incluso exagerada. A menudo le hacía preguntas sobre su infancia, sus costumbres, sus sueños. A veces su atención cruzaba la delgada línea que separa la formalidad de algo más personal. Una noche, mientras cenaban en el gran salón, Alexei sintió que la tensión entre ellos se hacía palpable. «Eres demasiado serio para tu edad», dijo Ana, reclinándose en su silla. «Las circunstancias no me dejaron elección», respondió él, desviando la mirada. «Eso te hace interesante», dijo ella con una leve sonrisa. Su tono le hizo ponerse tenso. No era solo una cortesía. Con el tiempo,
Alexei empezó a notar cómo Anna desdibujaba los límites de su acuerdo formal. Se mostraba inesperadamente cariñosa. Le dejaba un libro con notas en la habitación o le encargaba su comida favorita. Un día le propuso pasear por el jardín. Al principio Alexei quiso negarse, pero algo en la insistencia de ella le convenció. «Este jardín es mi orgullo», dijo ella mientras caminaban entre las callejuelas. «Aquí me siento libre. ¿No crees que esta casa es demasiado grande para una sola persona?», preguntó él con cautela. Ana se detuvo y le miró. «A veces sí, pero ahora somos dos, ¿no?». Sus palabras sonaban cálidas, pero Alexei captó algo más en ellas. El momento más inesperado ocurrió una semana después. Anna regresó más tarde de lo habitual de uno de sus actos de negocios. Alexei estaba sentado en la biblioteca estudiando unos documentos cuando ella entró. «¿Todavía estás despierto?», le preguntó ella, sentándose a su lado. «Trabajando», respondió él sin levantar la vista. «Trabajas demasiado». Quiso contestar, pero de repente sintió que la mano de ella le tocaba suavemente el hombro. El gesto fue inesperado y se quedó inmóvil. «Relájate, Alexei», dijo ella. «Ahora somos compañeros». Su voz sonaba suave, casi un susurro. Alexei la miró, y en sus ojos vio algo que no podía comprender. No era solo gratitud o interés, era algo más complejo. Todos los días, en esta casa, Alexei podía sentir cómo crecía la tensión entre ellos. Anna, con su mente astuta y su extraña confianza, no dejaba de romper los límites. Su atención, sus bromas ligeras y sus caricias fugaces le hacían preguntarse dónde terminaba el contrato y empezaba otra cosa. Alexei se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma. Ana había entrado en su mundo y había empezado a cambiarlo, y él ni siquiera sabía si estaba preparado para ese cambio. Pasó otra semana, y empezaron a producirse cambios en la relación entre Alexei y Anna. La tensión que al principio había sido formal se convirtió en algo más. Cada vez con más frecuencia, Alexei notaba algo en el comportamiento de Anna que le atraía y le asustaba al mismo tiempo. A pesar de su edad, Anna tenía una energía increíble. Se reía mucho, y su risa, sonora y sincera, llenaba el vacío de la enorme casa. Sus comentarios eran a menudo impertinentes, rozando la provocación. «Alexei, pareces demasiado serio», dijo una mañana durante el desayuno, sirviéndose una taza de té. «Tienes toda la vida por delante. ¿Por qué actúas como si ya tuvieras 40 años?» «Porque no tengo tiempo para cometer errores», respondió él, encogiéndose ligeramente de hombros. Anna sonrió socarronamente, con los ojos brillantes de picardía. «Los errores no siempre son malos. A veces nos enseñan más que los aciertos». Sus palabras sonaban sabias, pero Alexei seguía sintiendo una ligera sorna en ellas. En otra ocasión, mientras paseaban juntos por el jardín, ella se detuvo ante un lecho de rosas de un rojo intenso. «Alexei», comenzó, volviéndose hacia él, «¿piensas a menudo en lo que dirá la gente?» «¿Acaso no importa?», preguntó él, frunciendo el ceño. «Cuando tienes más de 70 años», respondió ella con una leve sonrisa, «las opiniones de la gente se convierten en ruido que ya no quieres escuchar». Cada día Alexei empezaba a fijarse en detalles que antes habían escapado a su atención. Anna pasaba mucho tiempo en su despacho, al que él no tenía acceso. Varias veces había visto a la asistenta traerle cartas, que ella leía con gran concentración y luego escondía en un cajón del escritorio. «¿Siempre se toma la correspondencia tan en serio?», le preguntó una vez, tratando de bromear. Ana le miró y respondió con calma: «Hay cosas que hay que guardarse para uno mismo». Esta respuesta
le pareció evasiva, pero no insistió. Además, en la casa empezó a aparecer cada vez más gente que no conocía. Médicos, consejeros, algunos de los cuales parecían demasiado serios para reuniones de trabajo normales. Cada vez que se marchaban, Ana parecía pensativa y a veces incluso distante. Un día, al pasar por delante de su despacho, Alexei oyó una conversación en voz baja. La voz de Ana sonaba tranquila, pero su entonación delataba tensión. «Esto no puede durar demasiado», le dijo a alguien. Alexei se detuvo ante la puerta, pero no se atrevió a mirar dentro. La curiosidad y el respeto por su intimidad luchaban en su interior. Por las tardes, Ana se sentaba cada vez más a menudo en su habitación favorita, la biblioteca. Leía libros, escuchaba música antigua, pero su mirada se dirigía a algún lugar lejano, como si viera algo inaccesible para los demás. Alexei, que entraba en la biblioteca, a veces intentaba entablar conversación, pero ella respondía con frases cortas, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. «¿Va todo bien?», preguntó una vez, al verla de nuevo mirando pensativa por la ventana. Ana se volvió hacia él con una leve sonrisa. «Claro que sí, solo son recuerdos. A mi edad son demasiados». «¿Siempre los escondes?», preguntó él. «Algunas cosas es mejor dejarlas para sí mismas», respondió ella. Alexei no podía evitar la sensación de que había algo más en aquella mujer. Se preguntó qué le estaría ocultando. Decidió hablar directamente unos días más tarde, cuando Ana estuviera de nuevo en su despacho. «Ana», comenzó, entrando. «¿Por qué no puedo saber qué está pasando?». Ella levantó la vista de sus papeles y su rostro permaneció tranquilo, pero sus ojos mostraban una ligera sorpresa. «¿Qué quieres saber, Alexei? Estas cartas, los médicos, tu estado de ánimo». Guardó silencio un momento. «Es como si te estuvieras preparando para algo, pero no entiendo para qué». Ana lo miró largo rato antes de contestar. «Todos tenemos nuestras batallas, Alexei, y yo elijo cuándo y con quién hablar de ellas». Su respuesta le dejó insatisfecho, pero algo en su voz, en sus palabras, le hizo callar. Cada día, Alexei sentía que el muro invisible crecía más y más entre ellos. Pero, al mismo tiempo, se sentía atraído por aquella mujer. Su audacia, sus misterios, su asombrosa capacidad para ver en él cosas que él mismo no percibía. Su mente le decía que este matrimonio no era más que una ganga, pero su corazón ya no estaba tan seguro. Alexei se dio cuenta de que para comprender lo que estaba ocurriendo tenía que llegar a la verdad, pero ¿estaba preparado para descubrirla? Alexei se sentó frente a Ana en su despacho, sintiendo que el aire entre ellos se hacía cada vez más pesado. Ella estaba tranquila, con las manos apoyadas en los reposabrazos de la silla, pero había algo en sus ojos que él no podía comprender. «Llevas mucho tiempo conteniéndote, Alexei. Veo que tienes demasiadas preguntas». Alexei asintió con la cabeza. Las palabras salieron volando de sus labios. «¿Por qué yo? ¿Por qué este matrimonio? ¿Por qué me elegiste a mí?». Ana sonrió ligeramente, pero no era una sonrisa burlona. Era más bien la expresión de alguien que sabe más de lo que quiere contar. ¿De verdad quieres saberlo? Alexei permaneció en silencio, esperando una respuesta. «Te elegí porque eres la persona a la que puedo confiar lo que me importa. Toda esta casa, todo mi dinero, los proyectos que he empezado, esta es mi vida, Alexei. Y me importa lo que ocurra después de mí». Frunció el ceño, tratando de comprender sus palabras. «Estoy enferma, Alexei. No me queda mucho tiempo». Aquellas palabras le golpearon como un rayo. Ni siquiera se dio cuenta de lo que ella había dicho.
La enfermedad no perdona a nadie, sobre todo a los que están acostumbrados a controlar todo lo que les rodea. Su voz era tranquila, pero había amargura en ella. Alexei trató de encontrar palabras, pero todas parecían vacías. Por eso me casé contigo. Eres un hombre que sabe lo que es luchar. No te romperás bajo el peso de lo que te dejo. Seguirás adelante. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando a lo lejos. Pasé años buscando personas en las que pudiera confiar. Cada vez acababa en decepción. La gente quiere poder, dinero, estatus. Tú no eres así. Alexei se levantó, pero no sabía cómo acercarse más. ¿No podías habérmelo dicho antes? Anna se volvió hacia él con mirada penetrante. No te lo habrías creído. Se quedó callado. Ella tenía razón. Veo que tienes dudas, Alexei. Es normal, pero quiero que entiendas que esto no es solo una prueba o un juego. Lo hago porque creo en ti. Anna hizo una pausa, como si estuviera a punto de decir algo aún más importante. Pero eso no es todo. La miró fijamente, sin aliento. Has despertado en mí lo que creía perdido, sentimientos que había enterrado bajo el peso de mis años. Me has hecho recordar lo que significa estar vivo. Su corazón pareció congelarse. Aquellas palabras fueron inesperadas, pero al mismo tiempo lo explicaban todo. No solo eres alguien a quien puedo confiar mi legado, eres quien me ha devuelto la sensación de que aún soy capaz de sentir. Alexei no supo qué responder. Las palabras de Anna eran demasiado francas, demasiado personales. No te pido nada más que sinceridad. No espero que me devuelvas el favor. Que sepas que me importas. Su voz era firme, pero había una nota de vulnerabilidad en ella. Alexei sintió que una pesadez crecía en su interior. Aquella mujer, con su sabiduría, su fuerza y su misterio, se le aparecía de repente no como una imagen ideal, sino como una persona con sentimientos, miedos y esperanzas. Anna volvió a mirarle. Esta vez su mirada era suave. Ahora lo sabes todo. La elección es tuya. Él la miró fijamente, dándose cuenta de que aquella conversación lo había cambiado todo. No solo su matrimonio, sino su propia percepción de aquella mujer. El último mes de su vida juntos había comenzado de forma casi imperceptible, pero cada día su relación se había vuelto más intensa. Anna, normalmente reservada y confiada en sus actos, empezó a mostrar a Alexei atenciones inesperadas que le desconcertaban. Todo empezó con pequeñas cosas. Ella le ofrecía cenar juntos todas las noches, explicándole que así era más fácil discutir los asuntos de la fundación y los planes conjuntos. Pero con el tiempo, las conversaciones de trabajo fueron sustituidas por temas personales. En la mesa, bajo la suave luz de las velas, ella contaba historias de su juventud, a veces tan francas que Alexei se sentía incómodo. «Sabes», dijo una vez, «a mis 25 años yo no era tan reservada. Era casi como tú. Intentaba hacerlo todo bien, complacer a todo el mundo. Solo después de un tiempo me di cuenta de que tenía que vivir para mí mismo». Alexei apartó la mirada, tratando de no mostrar cómo le habían herido sus palabras. Sentía que entre ellos crecía algo más que una relación formal, pero no se atrevía a admitirlo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Anna entró en su habitación con un vaso de vino. Tenía otro aspecto. El pelo le caía suelto sobre los hombros y una ligera bata apenas cubría su silueta. «Alexei, llevas todo el día trabajando. ¿Te mereces descansar?», dijo ella, sentándose en la silla frente a él. Dejó los papeles a un lado y la miró. Su tono,
sus movimientos. Todo en aquel momento le pareció desacostumbradamente íntimo. ¿No crees que estamos violando algunos límites?, preguntó en voz baja. Ana sonrió, agitando ligeramente el vaso en la mano. ¿Quién los pone? Aquellas palabras suyas sonaban como un desafío. Alexei sintió que la tensión entre ellos se hacía casi palpable. Unos días más tarde, los dos se encontraron solos en el jardín. Ana le cogía de la mano como si hubiera olvidado su edad y su condición. Se reía de sus bromas e incluso se permitió apoyarse ligeramente en él cuando se detuvieron junto a la fuente. Alexei, ¿alguna vez te permites simplemente ser, sin pensar en el futuro, sin echarte el mundo encima? No estoy seguro de haber tenido elección, respondió él, mirándola. Quizás sea hora de darse esa oportunidad. Ella le miró a los ojos, y en ese momento él sintió que no estaba hablando por hablar. Le estaba pidiendo que la viera como una mujer, no solo como una compañera en un extraño matrimonio. Todo llegó a su clímax una última noche. Estaban cenando en el salón cuando Ana se levantó de repente y le tendió la mano. ¿Bailas? Aquí no hay música. No necesitamos música. Le llevó al centro de la sala y empezaron a bailar con el sonido de la lluvia que golpeaba el tejado. Sus movimientos eran suaves, seguros. Alexei sintió el calor de su mano en el hombro, su aliento rozándole el cuello. Cuando ella se detuvo, se dio cuenta de que estaban demasiado cerca. Sus miradas se encontraron, y en aquel silencio hubo más palabras de las que podrían haber pronunciado. Ana dio el primer paso. Su mano se deslizó hasta la mejilla de él y sus labios rozaron los suyos suavemente. Fue inesperado, pero Alexei no se apartó. Sintió que algo en él se rompía, que todas las barreras que había erigido durante tanto tiempo desaparecían. La noche que pasaron juntos fue algo más que una muestra de pasión. Fue una apertura, no solo de sus cuerpos, sino de sus almas. Ana le miraba como si viera en él no solo a un joven, sino a su última esperanza. «¿Sabes que para mí eres algo más que un compañero?», susurró, tumbándose a su lado. Alexei la miró, sin saber qué decir. «Me has devuelto algo que creía haber perdido hace mucho tiempo». Le tembló la voz y se dio cuenta de que aquellas palabras lo significaban todo para ella. Tomó su mano y la apretó suavemente, incapaz de encontrar fuerzas para decir nada. Aquella noche se dio cuenta de que aquel matrimonio se había convertido para él en algo más que un contrato. Los días siguientes fueron más tranquilos. Sus conversaciones se hicieron más breves, pero más profundas. Ana empezó a pasar más tiempo en su despacho, a veces hasta altas horas de la noche. Alexei se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Su último mes juntos había estado lleno no solo de pasión, sino también de la inevitable sombra del final. La veía cada día más débil, pero su espíritu seguía siendo igual de fuerte. Ella seguía sonriendo, bromeando, pero ahora su risa sonaba teñida de tristeza. Este mes se convirtió para Alexei en el más brillante, pero también en el más doloroso de su vida. Se dio cuenta de que nunca olvidaría a aquella mujer que había despertado en él sentimientos que no esperaba. Cuando Ana se marchó, la casa se sumió en un silencio que parecía insoportable. Alexei se sentó en su estudio, rodeado de recuerdos. Todo lo que había llenado esta casa con su energía, su voz, su risa, había desaparecido de repente. Sintió que el espacio se había vuelto infinitamente vacío y demasiado estrecho al mismo tiempo. Sobre la mesa había un sobre cerrado con su nombre. Alexei alargó la mano para cogerlo,
pero se quedó inmóvil, como si temiera saber qué contenía. Recordó la forma en que ella le había mirado la última noche. Sus ojos, cansados pero penetrantes, como si quisieran transmitirle algo importante. Abrió el sobre y empezó a leer la carta. Querido Alexei, si estás leyendo esta carta, significa que me he ido. Sabía que llegaría este momento, pero eso no lo hace más fácil ni para mí ni para ti. Quiero que sepas que nunca me he arrepentido de mi decisión de confiarte todo lo que era importante para mí. Eres una persona increíble. No tienes ni idea de cuánto. Mi vida ha sido larga, llena de acontecimientos, logros, decepciones. Pero solo en los últimos meses me he sentido verdaderamente vivo. Has despertado en mí lo que creía perdido desde hace tiempo. Me has dado alegría, ligereza y esperanza. Pero esta carta no trata solo de lo que significaste para mí. Es sobre lo que quiero que hagas con tu vida. Has recibido más que una fortuna. Te han dado la oportunidad de cambiar la vida de la gente. Es una carga enorme, pero sé que puedes hacerlo. Ya lo has demostrado. No tengas miedo de los errores, Alexei. Nos hacen más fuertes. No tengas miedo de ser vulnerable. No es una debilidad, es una fortaleza que pocos poseen. Y lo más importante, vive. Vive para que cada día esté lleno de significado. Con amor y fe en ti, Ana. Alexei dejó la carta a un lado, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sus palabras eran sencillas, pero contenían toda la profundidad de sus sentimientos y su fe en él. Pasó la mano por la mesa como si intentara sentir su presencia. Durante los días siguientes, la casa se llenó de gente, abogados, asistentes, personal de la fundación. Todos esperaban sus decisiones, sus instrucciones. Alexei se dio cuenta de que ahora no era solo su marido, sino el hombre que debía continuar su trabajo. Le resultaba difícil aceptar esta responsabilidad. Sentía que aún no estaba preparado. Al cabo de unos días, decidió volver a los lugares que eran importantes para Ana, su jardín favorito, su biblioteca. Pasó horas releyendo sus libros, entre ellos sus anotaciones en los márgenes, sus pensamientos, sus notas, a veces con una ligera ironía, a veces con profundas connotaciones filosóficas. En uno de los libros encontró otra carta, más corta. Si estás leyendo esto, significa que ya has dado el primer paso. Recuerda, Alexei, la fuerza no está en ser perfecto. La fuerza está en seguir adelante a pesar de tus dudas. Yo creo en ti, Ana. Poco a poco, Alexei empezó a darse cuenta de que Ana tenía razón. Su vínculo era más que un contrato. Ella le enseñó a ver el mundo de otra manera. Le abrió no solo a las posibilidades, sino también a sí mismo. Decidió emprender el primer gran proyecto de la Fundación en su memoria. Se trataba de un programa de becas para jóvenes estudiantes de entornos desfavorecidos. Él mismo sabía lo que significa luchar por el futuro cuando parece que todo el mundo está en tu contra. En la inauguración del programa, pronunció un discurso ante decenas de personas. Ana siempre decía que no es el dinero lo que define a una persona, sino cómo lo utiliza para ayudar a los demás. Su vida fue un ejemplo de cómo crear algo más que riqueza. Ahora es nuestro camino. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Ella creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Y ahora quiero que su fe siga viva en todos nosotros. La sala estalló en aplausos, pero Alexei no sintió orgullo, sino una silenciosa tristeza. No estaba allí para ver sus sueños hechos realidad. De vuelta a casa, paseó por su jardín favorito.
La noche era cálida y las estrellas brillaban. Alexei se detuvo, respiró el aire fresco y cerró los ojos. Recordó su risa, sus bromas, su mirada en aquellos momentos en que ella se había acercado más de lo que él podía permitirse. Ella ya no estaba, pero su legado seguía vivo, y él juró que no la defraudaría. Alexei estaba frente al auditorio, donde se habían reunido decenas de personas, jóvenes estudiantes, mujeres mayores, familias con niños. Todos habían acudido a la inauguración del nuevo proyecto de la Fundación Ana. El corazón le latía deprisa, pero no de miedo. Fue el momento en que sintió por primera vez que estaba donde debía estar. Su discurso fue breve pero sincero. Ana creía que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Y hoy lanzamos un proyecto que dará esa oportunidad a quienes realmente la merecen. Los aplausos sonaron durante largo rato, pero Alexei apenas los oyó. Solo Ana estaba en sus pensamientos. Ella no vería sus sueños hechos realidad, pero su presencia, él la sentía en cada decisión que tomaba. En los meses siguientes, Alexei se sumergió de lleno en el trabajo de la fundación. Se reunió con personas cuyo destino dependía de su ayuda. Estudió los proyectos que Ana había iniciado, pero no había tenido tiempo de completar, y añadió sus propias ideas. Una de las primeras reuniones fue especialmente significativa para él. Se trataba de una mujer con 2 hijos que había recibido una beca de estudios gracias a Ana. «Si no fuera por ella», dijo la mujer, conteniendo las lágrimas, «mis hijos nunca habrían podido ir a la universidad». Alexei sintió que algo se rompía en su interior. Aquellas palabras le recordaron por qué estaba aquí. Dirigir la fundación se había convertido en un reto para él, pero lo afrontaba. Resolvía problemas que parecían insolubles, escuchaba a personas cuyas historias le hacían reconsiderar sus puntos de vista. Cada nuevo día le traía la sensación de que continuaba la labor de Ana, y eso le daba fuerzas. Un día encontró otra nota escondida entre las páginas de un libro en su antiguo despacho. «Eres más fuerte de lo que crees. Nunca dudes de ti misma. Ana». Esas sencillas palabras se convirtieron en su motivación cuando se enfrentaba a dificultades. Alexei se dio cuenta de que la fundación era algo más que una obligación o un homenaje. Se convirtió en su vida. Ya no tenía que luchar para sobrevivir. Se convirtió en alguien que ayuda a otros a luchar. Los proyectos de la fundación empezaron a crecer. Puso en marcha programas para educar a los niños pobres, atención médica para los desfavorecidos y apoyo a las mujeres con dificultades. Tomó cada una de estas decisiones pensando en Ana. Ella le enseñó a creer que la bondad siempre deja huella, por pequeña que parezca. En ese momento se dio cuenta de que su marcha no solo le había liberado de deudas y problemas, sino que le había dado un objetivo que ni siquiera había soñado. Su fe en él, su amor, por muy extraño que hubiera sido su matrimonio, había sido el fuego que ahora ardía en su corazón. Sabía que nunca la olvidaría, pero ya no le causaba dolor. Su legado seguía vivo en él y estaba dispuesto a llevarlo más lejos. Ana había cambiado su vida para siempre, y ahora seguía cambiando la vida de los demás, recordando cada palabra que ella le decía y cada mirada que le dirigía. Este viaje no era solo un nuevo comienzo para él, sino el sentido de su vida.